Se han cumplido 3 años de la declaración de la pandemia en España y hay quienes aún hoy están sufriendo sus consecuencias. Complicaciones de salud que en los casos más graves les inhabilitan incluso para trabajar. No hay un registro de afectados, pero se calcula que puede haber en nuestro país entre 1 y 2 millones de personas que padecen COVID persistente. De ellas, unas 85.000 aquí, en Castilla y León. Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos con 2 afectados de COVID persistente. Nos contarán cómo se contagiaron y lo que han tenido que pasar durante este tiempo. Ellos reivindican mejoras sanitarias para poder atender mejor a los pacientes. También hablaremos con una doctora de atención primaria para que nos cuente cómo es el protocolo de asistencia a los afectados por COVID persistente. Hablaremos también hoy de las consecuencias que está teniendo la crisis financiera del Silicon Bank. ¿Qué repercusiones puede tener todo esto para los pequeños ahorradores? Se lo vamos a preguntar a un experto financiero. Ya saben que los precios, la subida y las hipotecas se están comiendo los pequeños ahorros que las familias pueden tener. ¿Es momento entonces de invertirlos y en qué? Bueno, pues vamos a tratar de aclarar todas estas cuestiones. Y hablando de economía, ya son más de 600 las familias que se están beneficiando de la denominada tarjeta familia, que ayuda al nacimiento de un hijo, ayuda que pueden gastar en compras en establecimientos. Hoy el presidente de la Junta se la ha entregado a una familia de Zamora que ya tenía 2 hijos y han tenido trillizos. Y nos iremos también a Burgos porque allí jueces y juezas de menores de toda España se han reunido para hablar de aquellos asuntos que están viendo en las salas de vistas, asuntos relacionados con los menores de edad, y veremos a ver cuáles son los delitos más frecuentes, por ejemplo. Todo esto ahora aquí en Está Pasando. Comenzamos. Pues vamos a comenzar precisamente por la actualidad, y eso pasa por hablar de la crisis financiera desatada, ya saben, por el Silicon Bank. El rescate in extremis de Credit Suisse, el banco suizo, este fin de semana no ha servido para cortar la desconfianza hacia el sector en los mercados y las pérdidas se repiten de nuevo hoy en las bolsas. Eduardo, cuéntanos. Y ni siquiera con todo este terremoto financiero de estos últimos días ha logrado el Banco Central Europeo cambiar sus planes. El pasado jueves, Christine Lagarde volvió a subir medio punto los tipos de interés a pesar de las consecuencias de la quiebra del banco Silicon Valley. Y hoy el Banco Central se reúne otra vez de urgencia para analizar esos movimientos. Guillermo Domínguez, director en Castilla y León de Tresis, banca privada. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludaros y de estar con vosotros una vez más. Igualmente, Guillermo, como decíamos, a pesar de esas turbulencias del sector bancario, el Banco Central Europeo siguió R que R con sus planes de subir los tipos de interés. ¿Qué efecto va a tener esto en las economías familiares y sobre todo en las hipotecas? Bueno, en realidad, a mí me gusta explicar que más que una subida de tipos de interés, estamos asistiendo a una normalización de los tipos de interés. Lo que no era normal, lo que era extraordinario, era tener los tipos de interés a cero. Al final, el dinero tiene que tener un precio y tiene que tener un coste recibir dinero prestado, como tiene que tener una remuneración prestar dinero o invertirlo. Entonces, bueno, mucha gente ahora se encuentra con una subida de sus tipos de interés en sus hipotecas, una revisión al alza versus los tipos que tenía en los últimos años, pero en muchos casos, gente que a lo mejor firmó una hipoteca en el año 2011 o en el año 2012, en la simulación que el banco le hiciese para los años de duración de su hipoteca, le simularían una cuota que probablemente está por encima de la que a día de hoy, con la revisión al alza, tenga que pagar. Lo que ha sido extraordinario es que haya pagado una cuota excepcionalmente baja durante estos años atrás, ¿no? Entonces, a mí me gusta contextualizarlo de esa manera porque realmente no estamos en un contexto de tipos tan altos o extraordinariamente altos. Estamos en un contexto de tipos razonables, normales, y que muchas generaciones que probablemente ahora mismo nos estén viendo les parecerán tipos bajos comparados con los que ellos pagaron muchos años atrás, ¿no? Obviamente en la economía todo tiene que ir de la mano y lo que sería irracional es que tuviésemos inflaciones del 10%, por mucho que nuestros abuelos las hayan visto, que no fueran acompasadas de un crecimiento en ese orden o de una productividad en ese orden.
pero no es un contexto tan complejo ni tan excepcional como cabe pensar o como muchas veces contamos, ¿no? Claro, pero la gente que tenga que revisar, por ejemplo, estos días la cuota hipotecaria verá que le va a subir y entre eso y la inflación, me imagino que la gente que tenga algo ahorrado está ya tirando de esos ahorros. ¿Lo detectan ustedes como asesores? Claro, hay una cuestión muy importante y es que, lo decía hace un momento, o sea, todas las variables tienen que ir más o menos en la misma dirección y tienen que ir acompasadas. Que la inflación esté tan alta tiene muchos factores, ¿no? Y hay muchos argumentos para explicarlo, pero uno de ellos es que el tirón de los precios tan fuerte que hemos vivido en los últimos meses o que estamos viviendo en los últimos meses solo se puede explicar, hay muchos factores, como digo, pero uno de ellos es que la gente tiene dinero, probablemente dinero que ha ahorrado durante la pandemia por no haberlo podido gastar, porque veníamos de unos años en los que a través de mucha inyección de dinero en el sistema, con esos tipos tan bajos, con esa facilidad de crédito, con ese crédito tan fácil que se concedía a los agentes económicos, pues mucha gente ha hecho acopio de ahorro y acopio de inversiones y han sido años de bonanza para las inversiones en los cuales la gente pues ha acumulado capital y ha acumulado facilidad para poder afrontar sus gastos y para poder mantener su nivel de vida. Que ahora sea un poquito más difícil igualar ese coste de vida que nos supone el incremento de los precios o que nos supone la inflación, pues de alguna manera, como digo, es natural, porque veníamos de muchos años en los que estábamos acumulando exceso de liquidez. Los bancos centrales inyectaban muchísima liquidez en el sistema y las familias, las empresas, etcétera, han ido acumulando liquidez. Y a eso le unimos la que forzosamente acumulamos durante la pandemia porque no tuvimos dónde o cómo gastarlo, pues el post-pandemia ha supuesto que hubiera dinero en el bolsillo de las empresas, de la gente, etcétera, y que además se ha acrecentado con muchas ayudas, con los ICOs, con facilidades de préstamo, etcétera, aplazamiento de pago de impuestos, etcétera, etcétera, que es lo que ha permitido que la gente tuviera dinero para seguir afrontando precios que se han multiplicado por 2 y por 3 en la gasolina, en los alimentos, etcétera. Si la gente no hubiera tenido dinero para pagar esos precios, los precios necesariamente se hubieran tenido que frenar. Hay muchos otros factores, como digo, pero la situación en la que estamos es que la gente, que en el sistema había liquidez para afrontar ese incremento tan fuerte de precios. Para la gente que tiene hipotecas, pues como digo, ahora mismo, claro, el que durante los años que ha pagado una cuota inferior a la que se le estimó en su momento y que no ha sido consciente de que los tipos tan bajos, los tipos al cero, el Euribor al cero, era una situación excepcional, si alguien no ha sido lo suficientemente previsor, pues probablemente ahora sí tiene afronta un problema, ¿no? Pero lo razonable es que la gente haya sido previsora y haya sido consciente de que, hombre, que no era normal tener los tipos tan bajos y que en algún momento fueran a subir. Y ahora pues hay que ajustar un poco el gasto por otros lados, que en otras vías de gasto, que a lo mejor durante estos años, pues oye, si la hipoteca te resultaba más barata, pues te permitías gastar más en otras cosas. Ahora mismo a lo mejor hay que equilibrar más el gasto de unos conceptos u otros. Claro, Guillermo, ya para terminar, y te pido brevedad, esta gente que tiene esos ahorros, que ha ido guardando ese dinero para no tirar, para no gastar mucho de ello, ¿qué recomendáis hacer con ese dinero? ¿Dónde se puede invertir? ¿Qué es lo que estáis recomendando para proteger ese pequeño ahorro? Claramente, o sea, precisamente para cubrir la inflación y para no perder, perdón, poder adquisitivo, lo que hay que hacer es invertir el dinero. Y hay que invertirlo, hay que poner el dinero a trabajar, como nos gusta decir a nosotros. Hay que invertirlo en función del objetivo temporal y del objetivo de gasto que tenga cada uno. No hay una receta universal para todo el mundo. No es lo mismo invertir un dinero con un horizonte a corto plazo en el cual hay que ser conservadores porque no tenemos tiempo, si hay volatilidad y si hay fluctuaciones, no tenemos tiempo para luego recuperar una posible pérdida, que invertir un dinero pensando en nuestra jubilación o en la futura educación de nuestros hijos, un horizonte a más largo plazo donde nos podemos permitir fluctuaciones. Ahora mismo lo bueno es que la remuneración de las letras del Tesoro, de los bonos del Estado, de muchos activos cuya rentabilidad había sido cero o muy próxima a cero en los últimos años, se ha recuperado con este movimiento de tipos de interés que no solo penaliza a quien tiene deudas, sino que favorece a quien tiene dinero y tiene excedente y entonces ahora puede invertir con rentabilidades nominales más altas y más acordes a lo normal y se puede, como habéis estado comentando y todos venimos viendo en estas últimas semanas, se puede invertir una letra del Tesoro al 3%, cosa que no veíamos desde hace muchos, muchos años.
esa es la opción más conservadora, pero yo siempre digo, por ejemplo, para batir a la inflación la mejor idea es invertir en renta variable. La inflación media en los últimos 10 años ha sido un 1,6% y la renta variable mundial, pues estaba calculando el dato en su momento, la renta variable europea en los últimos 10 años ha dado una rentabilidad media del 4,14% y la mundial un 10,45%. Con una inflación media del 1,6%, pues claramente es la mejor opción a medio plazo para batir a la inflación. Pues tomamos nota y nos podemos hacer números para poner el dinero a trabajar. Guillermo, de Presis Castilla y León, gracias por acompañarnos un día más. Muchas gracias a vosotros. Y en este contexto cualquier ayuda es buena. Recuerden que desde el 1 de enero los castellanos y leoneses que tengan un bebé pueden solicitar la tarjeta familia, un bono de entre 1.500 y 2.500 euros para hacer frente a los gastos de un miembro más de la familia. Ya lo han pedido casi 2.000 y 605 tienen ya sus tarjetas. La última la ha entregado hoy el presidente de la Junta a Héctor y a Arantxa. Son los padres zamoranos que el pasado 5 de enero tuvieron trillizos. Como ellos, 605 familias de la comunidad tienen ya 618 bonos en su poder por un valor total de casi 1 millón de euros. Son tarjetas prepago para gastar en comercios locales y aunque las tiendas no tienen que hacer nada especial, unas 900 en toda Castilla y León se han inscrito como establecimientos colaboradores. Les decía yo, toda ayuda es bienvenida de las administraciones o de entidades sociales, como Cruz Roja. Tal día como hoy, 20 de marzo, pero en 1983, inauguraba su sede de Soria. Así que hoy es día de hacer balance de estos 40 años en la provincia. Lucía Navas, buenos días. ¿Con qué se quedan de estas 4 décadas? Sí, el 20 de marzo de 1983 se inauguraba este edificio de Cruz Roja en Soria. Modesto Fernández, como presidente, lo primero, enhorabuena por esta cifra. Muchísimas gracias. ¿Qué balance hacemos de estos 40 años de edificio y otros tantos de presidencia? Por una evaluación muy positiva. Yo me hice voluntario en el 86, con lo cual son 2 años después de haberse inaugurado, pero creo que la evolución que ha sufrido la Cruz Roja en Soria, sobre todo, ha sido inmensa, de pasar del tema de socorros y emergencias, con tener voluntarios del servicio obligatorio, que eran la mili, y objetores de conciencia, y también voluntarios de todo tipo. Ahora tener voluntarios y voluntarias, de tener más de entre 70 y 80 trabajadores remunerados, antes no había casi ninguno. Más de 50, 60 programas distintos, y antes sobre todo era socorro y emergencias, antes era casi el 100%, y ahora no llega, o poco más del 1%. Creo que la evolución ha sido muy positiva. Cambios en el edificio, cambios en la sociedad, en la ciudad de Soria, pero no en los valores de Cruz Roja. En los valores nunca, nuestros principios fundamentales siempre han sido la guía nuestra guía, y no ha habido ningún cambio en ese aspecto. Nosotros ahora nuestro lema es ser mejores, el lema de Cruz Roja para esta Asamblea General, y creo que ha sido eso siempre, tratar de paliar y si no reducir el sufrimiento humano en cualquier circunstancia, y como tú sabes bien, circunstancias hay muchas, por eso trabajamos en tantos programas. Hablábamos de que este edificio se inauguró en el año 83, tú te incorporaste en el año 86, me parece, o sea que casi has acompañado en estas 4 décadas al edificio. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Sí, los he vivido. Bueno, mis primeros recuerdos, yo entré aquí como llevando la unidad militar que había entonces de los soldados. La verdad es que eso me encantó mucho y sobre todo el vivir el cambio, la evolución en el tema de intervención social, primeros programas sociales, los campamentos, tanto de individuos psíquicos como físicos y de juventud que se hacían en las cabañas, de las cuales tenemos, por ejemplo, medalla de oro de los dos. Creo que todas esas cosas y toda esa evolución que hemos visto, ha hecho que valoremos mucho la actividad de Cruz Roja. Somos una institución proactiva y tratamos de cambiar con la sociedad. La sociedad, las demandas son distintas y tenemos que adaptarnos a esas demandas. Modesto Fernández, lo primero, gracias por la labor que hacéis. Lo segundo, felicidades por estas 4 décadas y a por otros 40 años de Cruz Roja en este edificio en Soria y otros tantos en la provincia como institución. Pues digo lo mismo, enhorabuena y gracias por esta labor, Lucía. Buenos días. Y mañana a esta hora estaremos mirando al Congreso de los Diputados. En menos de 24 horas comienza el debate de la moción de censura a Pedro Sánchez. A las 9 de la mañana dará comienzo la sesión. El primero en intervenir será Santiago Abascal como uno de los firmantes de esta moción.
moción, el líder de Vox defenderá la moción de censura y después será el turno del candidato a la presidencia del gobierno. Ramón Tamames se ocupará el escaño de Abascal, expondrá desde allí su programa político. Pedro Sánchez tomará después la palabra y después de una pausa, la sesión se reanudará con las intervenciones del resto de grupos parlamentarios. Cuando terminen todos, se procederá a la votación, previsiblemente ya el miércoles. Y todo apunta además a que la moción de censura fracasará, pero de momento el debate ha alterado la agenda semanal del Gobierno, que ha adelantado de mañana martes a hoy lunes la reunión del Consejo de Ministros. A las 9 se ha reunido el Ejecutivo de Pedro Sánchez, un día antes de la moción de censura contra él, después de aprobar la semana pasada la reforma de las pensiones y a punto de sufrir una crisis de Gobierno. Es el último consejo al que asisten Reyes Maroto y Carolina Darias como ministras de Industria y Sanidad respectivamente. Las dos salen ya del Ejecutivo para centrarse en la campaña electoral. Maroto es candidata a la alcaldía de Madrid, Darias a la de Las Palmas de Gran Canaria. Y un Consejo de Ministros como ese, pero hace 3 años, decretó el estado de alarma y el confinamiento en nuestro país debido a la pandemia. 3 años después son días de hacer balance y hoy nos fijamos, Pilar, en el tiempo del análisis, no solamente en la gente que tuvo o ha tenido coronavirus, sino que gente que tiene a día de hoy COVID persistente. Sí, Eduardo, la pandemia del COVID cambió nuestras vidas, no hace falta que yo se lo diga. Fue un antes y un después para todos, pero hay quienes sus vidas cambiaron de forma radical y no para bien, precisamente. Se contagiaron de COVID, como seguramente muchos de nosotros, pero las consecuencias, pasado un tiempo, continuaron e incluso se agravaron. Hoy hablamos, como bien decía nuestro compañero Eduardo, del COVID persistente. Sus afectados 3 años después se sienten olvidados e ignorados en muchos casos. Es verdad que hay personas que están logrando que se les reconozca una incapacidad, pero denuncian que es un proceso largo y tortuoso. Enseguida nos van a explicar por qué. Hoy tenemos en el programa a Arantxa Barniol, afectada por el COVID persistente. Arantxa, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. También tenemos a otro afectado, se llama José Jacinto Pérez. José, ¿me vas a permitir que te llame así? Muchísimas gracias por estar en el programa. Sé que no es fácil, bueno, de por sí de estar en la tele, pero además, bueno, pues porque también hablar del COVID persistente es hablar, bueno, pues de lo que decía yo antes, de hablar de un antes y un después, algo que os ocurrió y que os ha traído pues muchas consecuencias negativas en este tiempo, así que os agradecemos doblemente que nos contéis vuestra experiencia. Y también está con nosotras la doctora Paula Casas, ella es médico de atención primaria. Paula, gracias por estar con nosotros y ella nos va a explicar un poco qué protocolos hay en Castilla y León para atender a estas personas con COVID persistente. Vamos a empezar por abordar qué es el COVID persistente y cuál es el perfil de las personas afectadas por COVID persistente, si es que lo hay. Eduardo, cuéntanos. Lo primero que hay que aclarar, Pilar, es que la COVID persistente no es lo mismo que tener secuelas de la COVID-19. Estas últimas se deben a una afectación grave de la enfermedad después de un ingreso hospitalario y complicaciones. Para hablar de COVID persistente o condición post-COVID, como lo llama la OMS, hay que haber pasado la enfermedad, sí, pero según la definición de la Sociedad Española de Médicos de Familia, se trata de un complejo de síntomas multiorgánicos que permanecen 4-12 semanas después de la fase aguda y son síntomas que persisten en el tiempo. Destacan problemas neurológicos, digestivos, inmunológicos o de la sangre que llegan a ser crónicos, limitantes e incapacitantes para hacer una vida normal. Se estima que esto les pasa a entre un 10 y un 15% de los infectados por el virus, aunque también hay estudios que hablan de un 35%. La Asociación de Afectados de nuestra comunidad calcula que en Castilla y León unas 85.000 personas tienen condición post-COVID, pero ni hay registros ni todos han sido diagnosticados y enseguida les voy a contar por qué. El cuadro clínico de la COVID persistente muestra sobre todo el perfil de una mujer, son casi el 80% de los casos, de unos 43 años, con una persistencia media de la enfermedad de 185 días, unos 6 meses, pero esa es la media, dura muchísimo más. La media de órganos y sistemas afectados es de 6 y los principales síntomas, astenia, malestar general, falta de concentración o fallos de memoria. Pero vamos, que suelen estar afectados casi todos los órganos y sistemas del cuerpo. Y les decía antes que hay mucha gente sin diagnosticar. Los afectados dicen que faltan protocolos suficientes y eficaces y además apenas hay unidades específicas o están atendidas de forma desigual. Los pacientes saben de las unidades de Valladolid, también hay unidades post-COVID en Salamanca y Palencia, mientras que la de León tuvo que cerrar por falta de medios.
Bueno, pues esa es la situación, esas son las cifras, los datos. Arantxa, usted es una de esas afectadas de COVID persistente y tiene una incapacidad reconocida, pero para llegar hasta este punto usted ha tenido que pasar por un proceso que, bueno, el otro día cuando hablábamos, bueno, casi definíamos como un vía crucis, ¿no, Arantxa? Sí, correcto. Yo me contagié en junio del 2020, pasé el COVID, me mandaron a trabajar. Yo no me recuperé, yo tenía muchísimos dolores de cabeza, muchísimo cansancio y lo único que me decían era que esto se pasaría y que tenía que ir a trabajar. Y así pues fui empeorando poco a poco, hasta que en octubre, pues trabajando me desmayé y ahí fue cuando ya me dieron la baja. A raíz de ahí pues tuve que esperar con quejas de que no me encontraba bien, niebla mental. Un día de octubre me dio un dolor de cabeza enorme, me fui al clínico y me dieron 2 antiinflamatorios y me mandaron a casa. Y a raíz de ese dolor, pues yo ya, la memoria fatal, fui empeorando, hasta que mi médica de atención primaria me mandó a diagnóstico rápido, que desde aquí le mando un saludo porque son maravillosos para mí. Y el 1 de diciembre del 2020 empecé en diagnóstico rápido y acabé diagnosticada en febrero del 2021. Hasta que llega usted hasta diagnóstico rápido, Arantxa nos contaba antes de participar hoy en el programa que, claro, una de las peores cosas que usted se ha encontrado es que usted acudía y se encontraba un poco con cierta incomprensión, ¿no? Incomprensión, cero. O sea, a mí me han pasado cosas que serían para contar y no terminar, pero te las resumo en ir y decirme que yo era una hipocondríaca, que lo que tenía era una depresión, una ansiedad, ir con un dolor en el pecho y decirme que me tomara un ansiolítico y que no me quejara tanto. Y así uno tras otro, hasta llegar a diagnóstico rápido. Incluso llegando a diagnóstico rápido ha habido especialistas que me han negado la COVID persistente. O sea, yo he salido llorando de las consultas porque a mí en cierto momento me dijeron que yo lo que quería era una paguita, quedarme en mi casa, viviendo del INS, el cual tampoco es muy fácil porque el INS está poniendo muchísimas trabas a todos los compañeros, están perdiendo trabajos, les mandan altas por SMS y hay personas en muy mal estado que han perdido trabajos, no pueden trabajar y el INS les da igual. Usted llega a la unidad de diagnóstico y a partir de ahí las cosas ya cambian, ¿no? Totalmente. Para mí cambian porque me encuentro con un profesional que sabe lo que es el COVID persistente, se molesta en mirarme, en buscar. ¿Le hacen pruebas, supongo? Me hacen todo tipo de pruebas y es cuando dan con mi diagnóstico. Que es grande y, por desgracia, para toda la vida. Entonces, bueno, yo ahí sí que me siento arropada y bien tratada y hasta día de hoy, la verdad, no he tenido queja por ahora. ¿Cuánto tiempo pasó entonces desde que se contagió hasta que llegó a la unidad especializada? Pues yo me contagié el 25 de junio y llegué el 1 de diciembre del 2020. O sea, unos 6 meses. Sí, yo no fui muy... Yo no sé si es que mi médica de cabecera veía que yo empeoraba bastante, pero me cogieron también muy rápido y entonces, bueno, lo mío ya fue un proceso rápido. Claro. Puede entender, Arantxa, que también desde el punto de vista médico, quizá el COVID ahora ya será más conocido, pero que en su día era desconocido para todos. O sea, puede entender que a lo mejor esa incomprensión que usted denuncia por parte de los médicos pudiera también venir por ahí, Arantxa. Sí, yo estoy de acuerdo que la falta de... ¿Cómo se dice? De conocimiento, sí, o sea, el desconocimiento que había del COVID persistente, ahí estoy de acuerdo totalmente. Pero no tiene nada que ver la del desconocimiento con la humanidad y el trato hacia un enfermo. Realmente, si vamos diciendo que tenemos problemas de memoria, de 50.000 síntomas que podemos prescribir, no nos les estamos inventando. Claro.
Sí, que más os muy gustaría, difícil ¿no? Más te inventarte tantos. Sí, que más te gustaría, Arantxa, estar bien y haber pasado el COVID y haberlo dejado atrás y seguir con tu Sí. vida. Yo soy sociosanitaria y a mí cuando me incapacitaron, lejos de ser un día de decir, uy, qué bien, yo estuve una temporada bastante mal porque, por un lado, estás deseando de conseguir esa incapacidad porque te encuentras bastante mal, Ya. pero por otro, cuando te llegas como un jarro de agua fría, tu vida se para y el 24 de junio eres una persona y el 26 de junio eres otra. Ya, ya. Totalmente. Una incapacidad, Arantxa, que luego hablaremos de ello. Le voy a Sí, preguntar entre comillas. a José, que no es absoluta, con lo cual también eso acarrea otra serie de problemas, bueno, pues económicos también, porque... Totalmente. Yo cobro el 55% de mi sueldo. Claro. Punto. Ahí está todo. Y además es que no puedes, o sea, la enfermedad te ha incapacitado incluso para realizar otras tareas que no sean relacionadas con tu propio trabajo. Claro, yo tengo una amnesia secuelar de unos ictus que me dieron y yo no puedo memorizar, yo no me puedo poner a estudiar. Claro. O sea, Y te ves un poco fuera del mercado, totalmente. ¿no, Arantxa? No, ahora mismo estoy totalmente Claro, fuera. que ya no solo son los problemas ¿no? que ha acarreado la enfermedad, sino pues, otra serie de problemas Es con lo los que que hay que engloba, luchar. lo que Eso engloba. es. Ahora enseguida nos lo vas a contar, Arantxa. Pues vamos a conocer también el caso de José. José, ¿cuándo se contagió usted? Yo me contagié en marzo del 2000. En marzo de 2000. O sea, que a los pocos meses de declararse la Justamente en pandemia, sí. justo antes de declararse. Ingresó mi padre, falleció y luego ya me contagié yo allí. Y en su caso fue un contagio grave, o sea, ha tenido secuelas, ha tenido En un principio consecuencias. yo fue como un catarro. Y estuve tratamiento en casa, no te hacían pruebas ni nada porque no las sabía. Y como un catarro. Y al mes volví a contagiar, había perdido las defensas, y O sea, se contagió 2 veces. sí, y perdí el conocimiento y me tuve que ingresar en el hospital. Y estuve ingresado como una semana y algo, y luego el tratamiento en casa, y luego durante 8 o 10 meses prácticamente ahí abandonado, nadie te veía. El médico que hacía te llamaba de vez en cuando por telellamada, pero nada más. Ya, ya. ¿Y usted qué consecuencias tenía? Pues Me puede en un decir lo que principio, quiera. Vale, en un principio te lo trataban como catarro. Y yo a mí no me afectó como catarro, a mí me afectó el tracto urinario, el tracto digestivo. Y luego, bueno, pues luego me ha ido múltiples, me sale la palabra, Sí. patologías. Sí, sí, sí. Y me ha ido afectando diferentes cosas. Claro. Lo que pasa que los médicos entonces no sabían qué era, Claro. y todavía al día de hoy tienes reconocido el COVID persistente, ¿Tienes reconocido el COVID persistente sí, sí. también, José? pero no hay pruebas exactamente que te digan esto es un COVID persistente. Ya. Una analítica no te lo dice, sí que tienes a lo mejor anemia o tienes sangre o muchas cosas, pero no te llega a decir, no hay pruebas exactamente para que te diga que es un COVID persistente. Todavía no existe. No hay investigación para... Arantxa nos contaba, bueno, pues un poco el problema que tuvo al principio hasta llegar a la unidad de diagnóstico de pues ir un poco contando su historia a unos y a otros y que se encontrara algunas veces, bueno, pues incomprendida, ¿no? De todo lo que le pasaba. ¿También le ha pasado a usted, Sí, José? sí. Yo hasta no sé si fue enero o febrero del 2021, más o menos, casi el año, no me mandaron al diagnóstico rápido. Ahí vieron que tenía algo en el estómago, unas bacterias, pusieron un tratamiento y después, como no, las demás pruebas no es como el caso de Arán, que salieron más positivas, pues te mandaron otra vez lista de espera, o sea, cuando 3, 6 meses, y ya me derivaron a la unidad del COVID persistente que hay en el clínico de Valladolid. Y a partir de ahí, ¿qué tal? Ahí fueron pruebas y luego se fue complicando las cosas. Hice varias infecciones, septicemias, he estado en UCI, claro. que es donde se me complicó toda la situación, Claro. una sepsis,
Y bueno, y ahí luego pues tramitar con la vida con el propio INS y con la médica cabecera y todo, porque estando ingresado, estando en UCI, tenía que justificar cómo podría ir al INS. Ya. Porque no tenía, estaba en ICI y mi mujer pues es la que tenía que buscar justificantes para poder... Sí, luego también hablaremos de ello cuando hablemos de todo eso, más del tema de la incapacidad. Claro, me imagino que ha sido un periplo. ¿Cómo está ahora, José? ¿Qué tal se encuentra? Pues ahora mismo fastidiado, estoy esperando de unas operaciones de columna a mayores, porque tengo como una estenosis lumbar, o sea, en columna, medular. Y estoy esperando con neurología, porque como me debe afectar a un nervio o una cosa, pues por el tema de urinarios y el tema que hasta que no descarten la operación, o veremos qué se puede seguir haciendo, hasta que no da la cara los problemas. Ahora vamos a seguir hablando. José, le voy a preguntar a la doctora Casas, claro, viendo estos dos casos y lo que ellos denuncian, me imagino que ustedes como profesionales entienden, ¿no?, las quejas de los pacientes que se han encontrado un poco incomprendidos, sobre todo en los primeros años, ¿no?, hasta que... porque hay un protocolo, pero claro, ustedes entienden esas quejas. Sí, lo entendemos perfectamente. Ellos también al principio yo creo que han entendido que nosotros íbamos aprendiendo sobre la marcha. Yo viví la pandemia, teníamos un protocolo a las 8:30 de la mañana y a las 2 de la tarde teníamos otro. Y ahora ya no póngase. O sea, era horroroso. Entonces, es verdad que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero también es verdad que lo comentaba ella, la deshumanización que hemos tenido. Yo lo he vivido como médico y lo he percibido y en familiares de mis compañeros. O sea, tú no puedes decir a una persona, no puedes mostrar ese desentendimiento de síntomas o... Entonces, se complica bastante. Ha pasado meses hasta que hemos podido tener, pues, claramente, entre comillas, definido el COVID persistente, que es un conjunto de síntomas que pueden ser más de 200, no siempre los mismos, y cada día nos sorprende cosas nuevas. Yo recuerdo cuando empezamos con las alteraciones dermatológicas, que decíamos, ¿cómo va a ser por el COVID? Pues también lo hace el COVID, o sea, es de lo más variopinto. Y entonces, bueno, pues yo les entiendo perfectamente. Ahora, para definir un COVID persistente, es lo que comentaba su compañero, tienen que haber pasado por lo menos hasta 12 semanas, que haya una persistencia de síntomas porque hayas estado ingresado y tengas unas secuelas, pero hay mucha gente que tiene una persistencia de síntomas, no necesariamente por haber tenido un COVID más grave, pero que salen todas las pruebas funcionales normales. Y ese yo creo que es el cajón desastre de estos pacientes. Hay una unidad de referencia que es medicina interna y neumología, porque yo creo que eran las dos especialidades que englobaban al grosso de los pacientes, pero luego si un paciente tiene dolores articulares, acaba seguimiento por reuma. Si un paciente tiene una alteración hematológica, acaba en hematología. Si un paciente... Todo ello, pues eso, susceptible de la subjetividad de cada médico y de la humanidad y de la... Claro. Pero sí que es verdad que nosotros tampoco tenemos un protocolo. Se les enviaba diagnóstico rápido, ahora ya lo puedes enviar con consulta telemática a la unidad de COVID persistente o a neumología si solo hay síntomas neumológicos o a medicina interna si el resto de los síntomas... Pero no hay una prueba, como dice José, de me hacen esta prueba y soy COVID persistente. Y soy COVID persistente, no, claro. Ni siquiera inmunológica tampoco. Claro, que me imagino que eso también dificulta mucho el diagnóstico, ¿no? Porque ahora mismo un paciente que lleve ya un tiempo con síntomas que pueden estar relacionados o que pueden indicar que puede tener COVID persistente, claro, la primera barrera, no iba a decir barrera, pero bueno, al primero al que tienen que acudir es al médico de cabecera, ¿no? Y entonces ahí ya, dependiendo de lo que tenga, de qué síntomas presente, se le deriva a un sitio o a otro. Claro, el médico de cabecera, que éramos lo más accesible, digo éramos porque ya no lo somos. Porque ahora conseguir una cita con el médico de cabecera debe ser como que te toque la lotería. Sí, a pesar de que yo veo 60 y 70 pacientes todos los días. Claro. O sea... Entonces, claro. Me imagino que también los protocolos se han agilizado a medida, claro, ahora ya hay muchos menos casos y claro, pues lo peor de la pandemia ha pasado. Ahora, no sé, para que se derive a una unidad diagnóstica, más o menos, ¿cuánto puede pasar
de tiempo? Ahora mismo tenemos lo que llamamos la consulta telemática o consulta no presencial preferente. Nosotros lo mandamos por vía telemática y ellos en menos de 72 horas nos tienen que contestar. Sí que es verdad y de recibo que nosotros deberíamos, aparte de aportar una historia clínica y una exploración, pues intentar hacer las pruebas complementarias que le podamos hacer en el centro de salud. Una analítica, un electro, una radiografía, o sea, eso es lo básico. Entonces nos contestan en 72 horas y a lo mejor la semana siguiente están citados. O sea que Porque ahora lo enviamos por una vía preferente a la unidad de COVID. Es un proceso complejo, me imagino que ustedes también pues piden más medios para luchar contra el COVID persistente. Ahora mismo, Arantxa, una de las reivindicaciones de los afectados es bueno, pues que se elabore un registro, ¿no?, de enfermos, porque ahora mismo no hay un registro, pero ni a nivel de Castilla y León ni a nivel de España. Se aplica la ley del 10%, supuestamente somos un 10% COVID persistente. No hay más. No hay más. No hay más. O sea, el resto es papel vacío. O sea, porque no hay un registro de cuántos somos en Valladolid ni en Palencia. Es un supuesto solamente. Ya. ¿Y en qué creen ustedes, Arantxa, que les ayudaría tener bueno, pues un registro? En cuanto al reconocimiento, supongo, ¿o por dónde va? A ver, el COVID persistente, nosotros lo que pedimos es que se engloben todos los síntomas y se cree, pues, igual que hay una enfermedad que sea COVID persistente, que se nos ponga un código en el INS de COVID persistente y no estar peregrinando de especialidad en especialidad. Ahora hay compañeros que están tardando un año en conseguir citas. O sea, les están dando para un año, 6 meses. Tardan mucho las pruebas. Sí que es cierto que son pruebas bastante difíciles, muy concretas, sí, muy específicas. Pero lo que pedimos es que se cree una unidad multidisciplinar para el COVID persistente para evitar esas listas de espera y ser más accesibles. Claro, que incluso ustedes desde las plataformas de afectados también piden formación para los profesionales sanitarios. Claro, porque entendemos que ellos también necesitan una formación y necesita que se les dé armas para ayudarnos a nosotros, porque realmente ahora los que están llevando el peso es atención primaria y luego si vas al hospital, medicina interna. Son los que están llevando todo. Claro, personal y medios. Claro. Me imagino que... como dijo un médico que yo conozco, que la medicina es una ciencia de medios y no de resultados. O sea, si no hay medios, va a haber menos resultados. Y eso lo ha dicho un médico del clínico, y del cual me le creo. Arantxa, antes hemos dado unos datos, unos 85.000 personas aquí en Castilla y León. Hay más. ¿Hay más? Sí, hay más. Hay más porque hay gente que a medida de que estamos moviendo cosas entre todos los colectivos, no solo el nuestro, de afectados COVID persistente de Castilla y León, sino está el Oncovitat, a nivel ya europeo se ha empezado a mover todo, pues... me ha ido la pregunta. Sí, nada, que si erais 85.000 hay más gente, hay gente que se está... Que hay más. Que se está enterando ahora que son COVID persistentes. Claro, me imagino que también a medida que vuestra unión vaya avanzando, ¿no? Porque ahora de momento no sois asociación, sois colectivo, afectados por el COVID persistente de Castilla y León, pero a medida que también, bueno, pues os vayáis moviendo por las instituciones... Claro. Bueno, las reivindicaciones de la plataforma de Castilla y León son muy parecidas a las de la Plataforma Nacional de Afectados, cuya portavoz el pasado 10 de marzo se acercó hasta el Congreso de los Diputados para dar toda una serie de reivindicaciones bueno, pues a los diputados del Congreso. Ustedes también pues, van a empezar a reunirse con todas aquellas instituciones a las que ustedes se han puesto en contacto y mañana creo que de hecho tienen una reunión importante en las Cortes de Castilla y León, ¿verdad? Sí, tenemos creo que es un portavoz de Sanidad y un vicepresidente del PSOE, que bueno, que nos han querido recibir y se han querido preocupar, porque sí que bien es cierto que aquí, por ejemplo, en Valladolid, en Castilla y León, no nos han querido hacer caso a nadie. Hemos hecho llegar correos, emails... siempre esperamos que, por ejemplo, en el día 15, que fue el Día Internacional del COVID, un poco de reconocimiento por parte de
de nuestra ciudad, como castellano-leoneses. Y lo que hemos encontrado ha sido un vacío absoluto y ya hablaremos contigo, y ya hablaremos contigo, y ya hablaremos con vosotros. Pero realmente nos han decepcionado. O sea, Alcaldía de Valladolid nos ha decepcionado bastante porque esperábamos por lo menos un apoyo, aunque fuera simbólico. Y no ha habido respuesta. Al contrario, lo que ha habido son bloqueos. Entonces, sí que estamos decepcionados con la alcaldía. José, la incorporación al mundo laboral es otro de los problemas cuando los síntomas son incapacitantes. Claro, me imagino que pensar en volver al mercado laboral, bueno, pues ahora mismo es una quimera, ¿no? Eso sí. Esta semana he recibido el LINS, una valoración, y que empezaba el expediente de incapacidad, y a la vez me han mandado otra carta el mismo día para no me acuerdo, no me sale la palabra ahora. Sí, la demora de calificación, que también en el mismo día que me prorrogan otros 6 meses. O sea que además de los problemas de salud son esos problemas... Exactamente, y la impotencia que tienes de que no tienes medios para poderte defender. Ya. Porque claro, el sueldo te le quedan un 60% de tu sueldo, o 55, mejor más exacto. Y tal y como está ahora encima, ¿verdad? La vida y la subida de los precios. Y este año la empresa, me llamaron la semana pasada y me dijeron, de momento ya no cotizamos contigo, como entras en este proceso, ya a esperar a ver si te dan el alta o qué pasa contigo, o te dan el alta o te... Pues aquí en Está Pasando queremos seguir interesados en vuestro caso y como representantes de esa plataforma de afectados. Muchísimas gracias, Arantxa, muchísimas gracias, José, y también muchísimas gracias a la doctora por haber estado hoy aquí con nosotros. Estaremos muy pendientes de todas esas reivindicaciones, a ver si se van cumpliendo, a ver si se van dando pasos, y podéis sentaros aquí un día diciendo que, bueno, que el camino ha sido duro, pero que estáis logrando cosas. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Estamos muy pendientes de todo lo que pasa en Castilla y León, así que seguiremos hablando de la actualidad de este día. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando y nos vamos a marchar a Burgos porque allí jueces y juezas de toda España se reúnen en unas jornadas, en unas conferencias que, Edu, ¿qué van a tratar? ¿De qué van a hablar? Pues van a hablar de los delitos contra la libertad sexual, de la ley del solo sí es sí, de las infracciones a través de las nuevas tecnologías. Son algunos de los asuntos que abordan en Burgos desde hoy los aproximadamente 40 jueces y magistrados que participan en el Encuentro Nacional de Jueces de Menores. Se prolonga, como digo, desde hoy hasta el miércoles. Verónica González, buenas tardes. ¿De qué han empezado a hablar hoy? Sí, acaba de terminar ese acto de inauguración del encuentro que se va a celebrar durante los próximos 3 días. Aquí ese Encuentro Nacional de Jueces de Menores en el Palacio de Justicia y en el que van a participar 25 especialistas en esta materia. Durante los próximos 3 días se van a debatir temas que actualmente preocupan, como son el aumento de los delitos contra la libertad sexual, la violencia de género, las nuevas tecnologías o la justicia restaurativa, entre otras cuestiones. En el acto ha estado presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Castilla y León, José Luis Concepción, el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, y la jueza de menores, Blanca Subiñas, que ha reivindicado el papel que desempeña actualmente los jueces de menores, un papel, ha señalado, fundamental. Pues gracias, Verónica. Veremos qué titulares van dando estos días los expertos, los jueces de menores citados en Burgos durante 3 días. Y ustedes seguro que recuerdan el incendio del pasado verano, en el mes de julio, en El Hoyo de Pinares, en la provincia de Ávila. Hoy su ayuntamiento ha firmado un convenio con el Club Rotary para recuperar parte del área afectada por las llamas y también para levantar un centro del fuego que ayude a concienciar a la población. Esa firma es el primer paso porque ahora toca conseguir la financiación que hace falta. El gasto previsto supera el 1.000.000 de euros. La reforestación se haría, dicen, de manera monitorizada en unas 40 hectáreas, como están viendo en las imágenes. Desde el ayuntamiento aseguran que la Junta está avanzando de forma rápida en la reforestación en la zona de Batán con un presupuesto de 300.000 euros.
Bueno, quedan ya unos 15 días para la Semana Santa y hoy también en Salamanca han estrenado una escultura de homenaje al cofrade. Es obra del artista salmantino Amable Diego y está hecha en acero inoxidable y mide casi 5 metros si incluimos la peana de granito. Está ubicada en la plaza de San Benito mirando hacia la calle Compañía, lugares ambos de la ciudad muy vinculados a la Semana Santa salmantina y escenario de sus procesiones. Y también en Salamanca, en su universidad, hoy han rendido homenaje a los directores de los cursos internacionales que se han celebrado durante los últimos 60 años. Una veintena de nombres han pasado por allí y, como decimos, esta mañana les han rendido homenaje a todos ellos. Ana Sánchez White, ¿de qué manera? Buenas tardes. Estamos en este momento en el edificio de cursos internacionales. Es un gran edificio para una gran infraestructura de la Universidad de Salamanca, que es la enseñanza del español para extranjeros y que no es nueva, lleva nada menos que un siglo. Hoy se ha querido homenajear a todos los que han trabajado en este sentido, en la figura de sus directores y directoras, que han sido muchos, han estado aquí presentes. El más antiguo de los directores vivos es don Víctor García de la Concha, que fue director de la Real Academia y también del Instituto Cervantes y es académico de la lengua. Y ese reconocimiento es importante para un pasado, pero nosotros queremos ir mirando también al presente y al futuro, a lo que pasa ahora mismo en este edificio, y para eso estamos con el coordinador, con el director, o mejor dicho, el CEO, como se utiliza esta palabra, que no es muy española, pero que creo que todos entenderán, que es José Miguel Sánchez Llorente. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenos días. Muy bien, encantado, porque hoy es un día de mucha emoción y creo que, como decías, que este edificio se inauguró en el 2021, pero estaba cojo hasta que no le hemos hecho este homenaje a todos los que nos han precedido en el cargo. Bueno, he dicho CEO, vamos a decir consejero delegado, ¿no?, que es más español, más adecuado, aunque desde luego es la palabra que se usa internacionalmente. Bueno, es verdad que cuando se inauguró todavía estábamos ahí en una situación de pandemia, los estudiantes no venían, había una situación internacional muy complicada y ahora podemos empezar a sonreír ya en los cursos, ¿no? Pues la verdad es que 2021 ha sido el peor año de todos los que podíamos imaginar para inaugurar esta instalación. 2022 supuso un cambio radical, grandísimo. El número de alumnos que se formaron con nosotros, tanto en línea como presencialmente, en el año 2022 fue superior al de 2019, fue superior. Y este año vamos a aumentar con mucho esas cifras. Lo que sucede es que el origen de los alumnos ha cambiado. Porque antes teníamos muchos alumnos chinos que ahora no vienen, ¿no? Correcto. Antes teníamos muchos alumnos chinos que estaban con nosotros muchos meses, un periodo de 9, 10 meses, y la situación ha cambiado. Ahora tenemos muchos alumnos europeos y su periodo de estancia en España es mucho más corto. Están 2, 3 semanas, incluso una semana. El número de alumnos se ha multiplicado, pero necesitamos recuperar el mercado chino, y ese mercado chino no se recuperará hasta el año que viene. Es decir, que vamos teniendo los mismos alumnos o más, pero económicamente se ingresa menos. Muchísimos más alumnos, nunca hemos tenido tantos alumnos como ahora. Este edificio tan hermoso que veis, pues lo tenemos lleno e incluso estamos en otras aulas de la universidad. Pero como bien apuntas, los ingresos son inferiores porque el cambio de alumnos es mucho más frecuente. Hasta el año que viene yo calculo que no recuperaremos este público asiático. Bueno, hoy ha sido un día de emociones, decía yo, bonito tener aquí a todos los directores y directoras recordando esos tiempos y echando de menos a los que ya no están, ¿no? Echando de menos, y la verdad es que decía en las breves palabras que me ha tocado pronunciar a mí que yo camino a hombros de gigantes. Es decir, que si somos capaces de este año intentar llegar a más de 35.000 alumnos, si vamos a invertir más en tener más sistemas certificativos, siendo ya la entidad líder en el mundo, solo podemos hacerlo porque detrás de nosotros tenemos gigantes que nos están empujando. Muchas gracias, José Miguel, gracias por atendernos. Ya ven, estamos en un edificio que empieza a andar con mucha fuerza, que empieza a llenarse por todas partes, incluso ya se va quedando a veces pequeño. Ojalá que poco a poco Cursos Internacionales, la enseñanza del español, se vaya recuperando.
Claro que sí, Ana, con el tirón que tiene Salamanca, además en enseñanza del español, a muchísimos extranjeros que vienen a nuestra comunidad autónoma. Sí, sí, desde luego. Y hoy nos hubiese gustado terminar con una imagen, la de León, nombrando o entregando, mejor dicho, el título de hijos predilectos a sus dos astronautas, bueno, pues más prestigiosos. Hablando de alumnos de la universidad, pues Pablo Álvarez y Sara García, astronautas de la Agencia Espacial Europea, hoy han sido nombrados hijos predilectos de León. Ya lo anunció el alcalde en su momento y hoy se ha materializado, así que luego en el informativo verán la imagen, que ha sido pues todo un homenaje de la ciudad. Desde luego les llueven los reconocimientos, ¿eh? Y está muy bien que sean hijos reconocidos, ¿no? Como digo yo, aún no han ido al espacio, aún no han empezado la formación estricta para ser astronautas, pero ya han tenido un montón de reconocimientos en su tierra, en la universidad, en sus colegios, sí, ahora en el ayuntamiento. Y además lo más importante, que puede despertar muchas vocaciones, ¿no? Entre los jóvenes, entre los estudiantes, bueno, pues del futuro. Así que nada, bienvenidos esos reconocimientos, bienvenidos esos títulos. Y que nada, que ya llegamos al final de nuestro programa, Llegamos Eduardo. al final del programa, les hemos contado lo que está pasando a esta hora aquí en Castilla y León y en España. Luego en el informativo, dentro de una horita, a las 2:30, pues toda la información ampliada. Eso es. Y nosotros mañana volvemos a estar aquí a partir de las 12:30 con toda la actualidad y ya saben, con el análisis. Hasta mañana, que disfruten del día. Adiós y gracias.